Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana y 5 minutos. Tenemos aquí la grata presencia en nuestros estudios del abogado León Roldós Aguilera, actualmente ya como analista político, editorialista, para conversar sobre lo que vive el Ecuador actualmente y especialmente el tema de las preguntas de la consulta popular. Doctor León Roldós, usted estuvo como asambleísta en Montecristi. Usted hizo luego algunas denuncias, pero estaríamos a las puertas de una consulta popular, referéndum, que modificaría, de acuerdo a algunos constitucionalistas, aproximadamente 64 artículos de 444 de la Constitución actual en vigencia. ¿Qué pasó con este tema de la Constitución, que se dijo en algún momento que era la más perfecta y que podría durar hasta 300 años? De acuerdo a expresiones de algunos miembros de Alianza País y también del presidente de la República. Bienvenido, buenos días, abogado León Roldós. Gracias a usted, mi saludo a quienes nos están escuchando todo el Ecuador. Mire, el tema fundamental no es tanto cuántos artículos se afectan, sino los principios que se afectan. Yo le voy a citar uno que es fundamental. Ayer en Machala, Correa repitió, es que tenemos que castigar el enriquecimiento ilícito. Y eso suena como bien para los ecuatorianos. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿usted está de acuerdo que se sancione penalmente a quienes no puedan justificar sus bienes? Y eso ya es complicadísimo. ¿Por qué? Porque cambiamos un principio universal de derecho, de la inocencia a la culpabilidad. O sea, yo vengo acá y le digo, usted tiene un carro, pruébeme cómo lo compró, cuándo lo compró. Entonces, usted tiene que comenzar a unir sus ingresos con la fecha de la compra, cómo lo compró. Oiga, usted tiene aquí toda una colección de discos, de CD, de cassette, lo que usted quiera, de música. Ah, y esto lo compró usted lícitamente. Deme la factura que usted lo compró, si no me lo llevo, y usted es penalizado. Fíjese la gravedad del tema. Un país en que la propiedad inmobiliaria urbana, periférica, desde los años 40 ha crecido posiblemente un 60% en base a invasiones, porque las invasiones en Guayaquil no comenzaron ayer, comenzaron con el barrio Garay, el año 1944-45, la Gloriosa. Ahí comenzaron las invasiones. Luego fue la isla San José, luego fue la Chala, luego el Guasmo, ha sido época, luego los del norte. Todo lo que adquirieron en esas condiciones, la tierra, no la adquirieron, no pueden justificar cómo la adquirieron, porque fueron invasiones. Es decir, la inseguridad jurídica, el momento en que se cambia la presunción, y usted va a decir, es para todos, o es para los pelucones. No, no, es para el abuso. ¿Acaso en Cuba no terminaron perdiendo sus viviendas la mujer y el hombre común? Claro que los paupérrimos que no tenían nada, posiblemente no les afectó, pero a la clase media, esto es un problema de venganza, esto es un problema, ¿quién pasa una denuncia? Esto es un problema de persecución. Entonces yo quiero que tengan claro los guayaquileños y los ecuatorianos, solamente esa pregunta, que dice, ¿está usted de acuerdo en que se castigue penalmente a los que no puedan justificar el origen de sus bienes? Es una pregunta, pero increíblemente riesgosa. Luego la otra, en que se dice, ¿está usted de acuerdo en que la prisión preventiva no se sustituya con tales y tales cosas en delitos que no sean de aquellos que susceptibles de llegar a un acuerdo? Porque hay delitos que se puede llegar a un acuerdo. Por favor, mañana se confunde lo que es la denuncia o la acusación con el hecho de la comisión del delito, porque no todo denunciado o acusado es realmente delincuente. Cuando el tema era tan claro, el tema era los afectados por delitos contra la vida, los afectados por delitos atroces, que sí está definido en la doctrina. No, no, aquí la regla general pasa a ser la prisión preventiva.
Entonces realmente esto para que los ecuatorianos, las ecuatorianas tengan claro que esto es el camino a uno de los totalitarismos más atroces que se puede pensar en un sistema jurídico, porque es la voluntad del que manda. Doctor, pero en todo caso, el análisis que usted está haciendo, diciéndolo de manera más clara, la pregunta o el fondo, como bien dice usted, de lo que se transformaría o se aprobaría, no está así tan expuesto en las preguntas, sino que hay, por ejemplo, una frase en cada una de ellas que induce ya a que si digo sí es porque estoy de acuerdo en modificar, en luchar contra la corrupción, etcétera. Y si digo no, como que yo estaría en contra de la lucha contra la corrupción. Es que justamente parte de Entonces, usted se refiere es que a la forma de preguntar y el haber redactado las preguntas tienen también allí una intención. A ver, yo quiero decirle a usted. Esta es la publicidad del gobierno, que usted tiene que separar lo que llama el presidente la pregunta de lo que llama los anexos. Pero lo que se va a modificar son los anexos. No, es que yo quiero ser bien claro. Esa es parte de la sinvergüencería. Lo que se va a modificar son los anexos. No se van a modificar lo que él llama la pregunta, no. Es el anexo. La pregunta es como una etiqueta, pero adentro hay un contenido que está en el anexo. El anexo. Y entonces, concretamente, en el caso que estamos hablando de la propiedad, yo le voy a leer textualmente. El presidente anuncia que si hay el castigo a quienes en el sector público hacen fortunas ilícitas, también tiene que haber en el sector privado. Entonces, como que suena bien, ¿verdad? Como que suena bien, claro. La mayoría de los ecuatorianos diríamos estamos de acuerdo. Pero llega ya al texto concreto, yo le ruego a usted mismo que lo lea, no me haga caso a mí. Uno, ya, es ya el texto concreto. ¿Cuál es la...? Consulta Popular, lea usted. Uno. Sí, o sea, el texto dice, con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado? Esa es la pregunta. Ahí está justamente el cambio, porque mientras él, en toda la motivación, habla de que no puede haber enriquecimiento ilícito cuando usted ganó algo violando la ley ya. Es decir, ese es el principio de que todos ciudadanos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. En este caso el honrado tendría que andar demostrando que todo lo que ha adquirido pero a juicio del gobierno. A juicio del gobierno. A juicio del gobierno, o sea, se invierte la prueba. Yo quiero que estemos claros. No, está clarísimo. Si yo mañana a usted le pruebo que usted tuvo esta frecuencia de forma ilícita, que usted compró la frecuencia violando la ley, la autoridad debería tener la capacidad de quitarle la frecuencia y quitarle la radio. Claro. No, aquí es lo contrario. Aquí usted le dice, señora, usted tiene una radio, ahora usted pruebe cómo la adquirió. Yo le he puesto el caso porque digo, no justificado. ¿Cómo adquirió todos estos discos ustedes? ¿Cómo adquirió todos estos CD? ¿Cómo adquirió la consola? ¿Usted tiene la factura de todo lo que adquirió? ¿La tiene o no la tiene? No es difícil que la tenga mucha gente, digamos. Porque esto es para decirle a usted la barbaridad. O sea, la tenemos, pero obviamente eso ya hace 15 años que se inauguró la radio. Se asume que esos documentos ya ni siquiera legalmente es obligación tenerlos archivados. Así es. Entonces, esto para decirle a usted la barbaridad, porque lo que se va a votar realmente es lo no justificado. Claro. No se va a votar lo ilícito. Lo ilícito es la publicidad. Ajá. ¿Está claro? De acuerdo. Bien, ahora hay asuntos que transformarían la Constitución. Usted me dijo que modificar 64 artículos no es el problema, sino el fondo. Los principios. El hecho de que la justicia pase a ser, el sistema judicial pase a ser designado por una comisión técnica de un delegado, de un representante de no es delegado, es representante del un representante del Consejo de Participación, que es como el mismo. De la transparencia, sí. Y también de la Asamblea. Es decir, 3 representantes del presidente Rafael Correa. Así es, ya. Entonces, ellos van a designar al sistema judicial. Estamos locos, porque la independencia es fundamental. Y él se atreve, la audacia de decir, es como en Estados Unidos, no, el presidente ya no designa a los magistrados de la Corte Suprema. Allá propone un candidato que va a un proceso de selección, pero severísimo. La prensa inclusive le busca hasta debajo de la alfombra de su casa. Así es. Y el presidente no se ofende ni le dice prensa corrupta, sino que lo ayudan
a pulir de pronto algo que a él se le pasó por alto. Así es. Y luego pasa al Congreso estadounidense. Al Senado. Al Senado, para la aprobación final. Así es. Así que ahí hay una tremenda diferencia, que el presidente no lo dijo. Claro. Solo dijo que el presidente de Estados Unidos nombra jueces. Ahí es la manipulación. No, nombra es candidato. Bien, hay una serie, abogado León Roldós, de principios, derechos que están incluidos en esta consulta y que los ecuatorianos debemos ser conscientes y seguiremos analizándolo, seguiremos discutiendo. Pero yo quiero leerle a usted el artículo 441 de la Constitución. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elemento constitutivo del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará. 2 puntos. 1. Mediante referéndum solicitado por la presidenta o presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo, etcétera, etcétera. Significaría que si se está cambiando la estructura del Estado, estructura fundamental y el carácter y el elemento constitutivo del Estado, como es la función judicial, y se está restringiendo el derecho a la libertad de expresión, no debería ser incluido en el referéndum. No, es inconstitucional, es una convocatoria inconstitucional. Eso es clarísimo, pero yo me estoy refiriendo al fondo porque esto como que las formas para el ciudadano común a veces no son claras. Yo le quiero decir al pueblo ecuatoriano, esto es un altísimo riesgo para todo ciudadano, pelucón o no pelucón, de fortuna o sin fortuna, contra todo ciudadano, esto es un riesgo tremendo lo que el gobierno quiere imponer. Un ciudadano opinó en días anteriores que las preguntas están claras, que el presidente ha hecho bien las cosas y por lo tanto debería apoyárselo en el referéndum. Pero yo no creo que he hecho bien las cosas, lo de manos limpias es una de las mentiras más cerdosas de este gobierno. Cuando usted ve en materia petrolera a Ivanhoe, es que una bolsa de ilícito y de pillería. Cuando usted ve lo que pasa con los contratos de compra en el sector público, cuando usted ve todos los negociados en un entorno de la época de Ventimilla, el presidente más, que la historia recogió como más corrupto, en el entorno del presidente. Cuando usted ve, solamente para tocar un tema también está en la pregunta, cuando usted ve que el presidente los sábados varias veces ha hablado de los juegos de azar, de las salas de juego que deben cerrarse, pero a su vez su hermano, el hermano del presidente, sacó la lista de quienes estaban en la nómina de los garitos de funcionarios de gobierno. Ahora lo plantea como un problema cantonal. En cada cantón decidan si quieren o no tener salas de juego. Estamos locos. Pues. Es decir, que no es que ha hecho bien las cosas, por lo tanto no hay necesariamente la confianza que con ese referéndum en adelante. Justamente da miedo, el entorno de Correa da miedo por deshonesto, da miedo por pillastre. Aquí hay una opinión, una acotación que se nos hace, que usted fue parte de la aprobación de la Constitución. No, yo no aprobé la Constitución. Usted no aprobó la Constitución. Yo fui de la denuncié desde adentro cuando falsificaron los temas de la Constitución, porque la Constitución además en el texto publicado está falsificada. Cuando hicieron estas reformas a la redacción. Del 18 de... Hicieron cambios inclusive hasta el texto. Así es. Bien, hay algo que tiene que ver con la democracia. Le pregunto, a pesar de que la Constitución impide incluir este tipo de preguntas, y a pesar de que se restringiría derechos, aquí se habla de la legalidad, pero también de la legitimidad. ¿Qué sucede si una mayoría de ecuatorianos le dice sí al presidente de la República a pesar de no respetar la Constitución? ¿Se podría decir que es legítimo? No es legítimo. ¿Por qué? Porque es una convocatoria a consulta ilegítima. La convocatoria es ilegítima. Es ilegítima, entonces no puede producirse algo ilegítimo. Pero yo le quiero a usted decir, porque también es fundamental recoger la historia. Todos los totalitarismos han ido a sufragio, todo. Mussolini, cuando rodeó Roma, consiguió que el rey convoque a elecciones. Ganó con más del 60%. Mussolini. Hitler, cuando consiguió que el presidente convoque elecciones, llegó a controlar el 84% del Parlamento alemán. 18 días después de las elecciones, hizo que dicte la ley habilitante que le permitió a él los plenos poderes desde el año 1935. Ya. El caso de Francisco Franco,
el generalísimo Francisco Franco, la falange española, que además fue aliada, entre comillas, en secreto, de Hitler y de Mussolini. Luego ya hay documentos que lo demuestran. Él ganó la ley de sucesión que le permitió a él gobernar hasta su muerte y designar sucesor al rey Juan Carlos, con el 96% de la votación. Pero el recién destituido presidente de Túnez ganó el año 2009 con observadores internacionales, igualito que la farsa, porque eso es una farsa. Ganó la elección con el 94%, es decir, junto a cada totalitarismo hay elecciones o consultas de... ¿Pero ahí qué pasa? ¿La mayoría se equivoca? No, es la manipulación. Si usted, se engaña a la mayoría. Así es. Si usted ve toda esta presentación de preguntas, pero llega a las preguntas, como yo le acabo de decir, le acabo de demostrar, llega a las preguntas, entonces usted ve que están manipulando la pregunta. Cuando usted tiene al poder haciendo campaña y con un organismo electoral como el Consejo Electoral la vez anterior llegó a falsificar su propia normativa, y toda normativa por lo cual el gobierno no podía hacer campaña. Es decir, que hay un camino... Y luego la modificó sin reforma, modificó el texto solamente, falsificó su propio documento. Entonces, realmente estamos ante un proceso fraudulento. Y de acuerdo a esto, hay un camino hacia el poder absoluto. Claro, pues, al totalitarismo. Bien, en una de las intervenciones de los días sábados, el presidente Rafael Correa dijo, nos preguntó a los ecuatorianos, ¿quieren cambios? Denme poder. ¿Quieren nueva justicia? Denme instrumentos, lo tenemos registrado. Esto significa que lo que ha tenido hasta la fecha no ha sido suficiente como poder ni como instrumentos. Sería que de ahí en adelante el pueblo le dé más poder, o el poder, bueno, lo que está reclamando, tanto que en la intervención ayer en Machala, él cuestionó a la Asamblea, que la Asamblea no es legítima. La Asamblea de él, pues. Pues una Asamblea que es la bandeja. Esa no la escuché yo. Ayer dijo, la Asamblea no es legítima. Que él quiere que el pueblo, que el pueblo decida directamente porque la Asamblea ha perdido la legitimidad. Pues si es su Asamblea, pues. Si son sus alzamanos, pues. ¿Cómo califica esto? Una actitud, porque nosotros hemos tenido acá en el Ecuador la historia, 180 años de democracia, Juan José Flores, entre los más destacados, ¿no? Hemos tenido a un Gabriel García Moreno, que se creyeron ellos capaces de transformar al país, y creo yo a veces, doctor, ¿por qué no creer hasta en buena fe, buenas intenciones que habrán tenido? En sus sueños, yo creo que él es garciano, porque además lo demostró en la posesión del año 2009, cuando dijo, yo bajo los principios de Eloy Alfaro, y leyó un mensaje presidencial, ya. El único problema es que se equivocó. Se refiere al economista Correa. El economista Correa. Se declaró el 10 de agosto, alfarista. Pero el 10 de agosto del año 2009, ya, el presidente Correa, al iniciar su discurso, dijo que su proceso de gobierno se basa en este mensaje de Alfaro, y leyó un texto del viejo luchador. El problema es que de la primera letra a la última letra, ese trazo de mensaje que leyó no era de Alfaro, sino de García Moreno. Los asesores se equivocaron. Ya, pero y le pusieron García Moreno. Si él leyó ese texto y se compromete con ese texto, él es garciano. Claro, pues es garciano. Y no ya, pero escúcheme esto. Pero su entorno es de Ventimilla, un entorno de profunda corrupción. De profunda corrupción. Es Ventimilla. Es el símbolo de la corrupción. Duro, ¿ah? Esto es una cosa... Así es, bueno, lo he dicho impactante. Otro día. Sí. Lo he dicho otro día en televisión también. Bien, esta situación entonces, mirando a futuro, doctor León Roldós, ¿es un destino de los ecuatorianos? Bueno, ayer se formó un foro en la ciudad de Quito. Sí, yo no quiero ser parte de ningún foro de nada parecido. Yo quiero decir a los ecuatorianos lo que yo pienso. Yo no estoy haciendo política. Y deja usted que el ciudadano recapacite. Y hay que alimentar el debate. Alimentar el debate. ¿Cuál sería en este caso, si usted mismo está planteando que podría la Corte Constitucional aprobar estas preguntas y que el pueblo podría decirle sí por mayoría? Podría ser engañado, hay un camino, un destino. Podría ser engañado el pueblo, eso no discute que puede y nos ser. Quedará que nomás seguir. Pero no, pues digamos, maestro, yo quiero decirle, hay un principio que se llama rebelión.
Yo creo que esto es una hora de rebelión. Y la rebelión tiene que nacer del fondo, del espíritu. De cada uno, ¿no? Así es. Y debemos vivir este tipo de experiencias. Y yo creo que es fundamental para que también aprender. Lo vivió Chile, lo vivió España. Así es. Y luego de eso lograron una constitución que no pasa de 150 artículos. Lo malo es que lo vivieron a precio de sangre y de muerte. Sería una pena, pero creo o no que estamos a tiempo de reflexionar. Yo creo que sí, yo creo que el propio Correa está a tiempo de reflexionar. El presidente está... Claro, yo aspiro que él reflexione. Bien, pues si tiene aquí algún otro dato en este tema, hemos hablado concretísimo y nos deja con alguna, yo creo, impacto, ¿no? El día de hoy, viernes, generalmente los viernes es como para un poquito bajar la temperatura, el relax. Pero usted para qué me invita. Pero con estas realidades. Vamos al corte comercial agradeciéndole al abogado León Roldós Aguilera.